Mi nombre es Margaret Ellis y tengo 64 años. En la mañana del 11 de septiembre de 2025, di mi último suspiro en el suelo de la cocina, las noticias aún resonando desde la otra habitación. Resido en un pintoresco pueblito en Ohio, donde dediqué 40 años de mi vida como enfermera en el hospital del condado, antes de finalmente colgar mis scrubs y jubilarme. Mis días ahora están enriquecidos por la belleza de los placeres simples. En mi pequeño jardín en la parte de atrás, cuido tomates vibrantes y pepinos crujientes, observando cómo prosperan bajo el sol. A solo 10 minutos en coche, vive mi hija Jessica y sus 2 encantadores hijos, Leo y Grace. Ellos realmente son las luces más brillantes en mi vida, llenando mis días de alegría y risa. Soy el tipo de persona que encuentra consuelo en el ritmo de la rutina. Cada mañana comienza con el reconfortante ritual de una taza de café caliente mientras me tomo un momento para observar a los pájaros revolotear alrededor del comedero. Disfruto del tranquilo desafío del crucigrama saboreando cada pista a medida que se desarrolla. Mientras lavo los platos de la cena en el fregadero de la cocina, me tomo un momento para decir mis oraciones encontrando paz en ese simple acto. Una vida grande y ruidosa nunca ha sido mi deseo. En cambio, valoro los momentos suaves y serenos que llenan mis días. Encontré satisfacción en mi pequeño Rotan. Una guerrera, como enfermera, he sido testigo de innumerables momentos de dolor. Y como abuela a menudo me preocupa el mundo que estoy dejando para las futuras generaciones. La noche antes de fallecer el sueño me eludió. Las noticias se reproducían continuamente día y noche. El asesinato de esa joven figura política, Charlie Kirk, destrozó mi corazón. Para mí no se trataba de sus opiniones políticas, se trataba del abrumador odio que rodeaba el evento. Vi cómo se desarrollaba la cobertura en la pantalla, escuchando a los reporteros y a las personas que entrevistaban, y me dejó profundamente inquieto. La ira llenaba el aire, una marea tóxica de resentimiento dirigida hacia el lado opuesto. Me hundí en mi viejo sillón reclinable, el que tiene los brazos desgastados, que ha visto mejores días, y las lágrimas corrían por mi rostro. Lloré por su familia, por el individuo responsable y por el estado de nuestro país. Se sentía como si nos estuviéramos desmoronando lentamente cada momento, alejándonos más. Pasé horas en oración, suplicándole a Dios que nos diera un sentido de paz, que nos diera un sentido de paz. Envolviera. Finalmente, el agotamiento se apoderó de mí y me quedé dormido en la silla alrededor de las 2 de la mañana. Cuando llegó la mañana desperté con un peso presionando sobre mí. La casa estaba envuelta en silencio, pero la vigilancia obedecía. Hermano Tabaisawami Gastasco, paseado muerte en silencio, pero la persistente sensación de temor de la noche anterior pesaba fuertemente en mi pecho. Me dirigí a la cocina buscando consuelo en el ritual de preparar café. Al abrir la lata, el aroma familiar de los viejos granos llenó el aire, despertando recuerdos y emociones dentro de mí. Alcancé una taza, una que mi nieto Leo había pintado con cariño para mí, adornada con vibrantes rayas azules y verdes. Y entonces, en un instante sucedió. No fue como las escenas dramáticas que ves en las películas. No hubo un gran colapso ni un toque teatral. En cambio, un dolor agudo y ardiente atravesó el centro de mi pecho como si un hierro caliente me hubiera sido clavado. Me dejó sin aliento cada momento de ello. Estaba tan atónito que ni siquiera pude emitir un sonido. Mi mano voló instintivamente a mi pecho y en ese instante, la taza se deslizó de mi agarre. Se hizo añicos en el suelo de linóleo y observé cómo los vibrantes fragmentos azules y verdes se esparcían a mi alrededor. Y entonces estaba cayendo. El mundo a mi alrededor se inclinaba en un ángulo extraño. La última imagen grabada en mi mente era la luz del techo que se asemejaba a una estrella borrosa y lejana.
El último sonido que resonó en mis oídos fue el latido frenético de mi propio corazón, acelerándose una última vez antes de que todo se desvaneciera en el silencio. Pero esto no fue el final. En un instante me encontré llano en el suelo. En su lugar estaba flotando cerca del techo. Al mirar hacia abajo seguí mi propio cuerpo extendido debajo de mí, vestido con mi viejo bata de casa, rodeado por los restos destrozados de la taza. Fue la experiencia más extraña. No había dolor ni miedo, solo una inquietante sensación de desapego. Observé cómo mi cabello gris se esparcía por el suelo y noté las líneas de preocupación grabadas en mi propio rostro. Mi primer pensamiento fue: «Oh, Jessica va a estar tan molesta por este lío». Quizás son pensamientos de madre. Desde la sala los suaves sonidos de la televisión me llegaron apagados y lejanos, como si estuvieran resonando desde debajo de la superficie del agua. Las voces continuaron discutiendo el asesinato, llenas de argumentos acalorados y acusaciones, cada una tratando de echar la culpa. El río de ira continuaba fluyendo dentro de mí sin importar dónde me encontrara. Entonces sentí un suave tirón, una corriente suave, como la de un río de lento movimiento. La cocina a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Los sonidos de la televisión y la sensación de mi propio cuerpo se alejaron, como si estuviera mirando a través del extremo equivocado de un par de lentes binoculares. Me encontré entrando en un túnel, pero no era del tipo oscuro y amenazante que podrías imaginar. En cambio, estaba hecho de una suave y ondulante luz, reminiscentemente de nubes bañadas en los suaves tonos del amanecer. Las voces, enojadas del mundo exterior, se desvanecieron por completo, sin dejar rastro alguno. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba envuelto en silencio, un silencio profundo, sereno y sagrado. Fue la sensación más serena que jamás había experimentado. Todas las preocupaciones que había llevado a lo largo de mi vida, como enfermera, madre y abuela, de repente se levantaron de mis hombros. Se sentía como si, finalmente, me hubieran dado permiso para despojarme de un pesado abrigo de invierno que me había agobiado durante demasiado tiempo. Me encontré en un camino sin un destino claro. Sin embargo, por primera vez sentí una inesperada sensación de calma. A medida que continuaba este hermoso y silencioso viaje, una luz radiante comenzó a desplegarse ante mí. Era un lugar más allá de los confines de las palabras, trascendiendo descripciones simples como habitación o cielo. Era un cielo, momento de pura existencia, un estado de simplemente ser. Y allí estaba él. En un instante lo reconocí. Era Jesús. Quiero enfatizar esto claramente. No se parecía a ninguna de las pinturas que había encontrado en una iglesia. No había vitrales ni un halo dorado iluminando la escena. Es difícil describir su apariencia. Él estaba compuesto de una luz que era suave para los ojos, una luz que resonaba con la verdad y evocaba una sensación de hogar. Sin embargo, la primera emoción que percibí de él no fue alegría. No fue una bienvenida jubilosa, fue tristeza. Una tristeza profunda, intensa y pesada, que lo envolvía como el calor de un fuego. Esta tristeza era tan pura y tan intensa que convertía el dolor que había experimentado la noche anterior en nada más que un charco superficial. Era el profundo dolor de un padre que presenciaba a sus hijos infligirse dolor unos a otros. Podía sentirlo resonando en cada fibra de mi ser. El aire a su alrededor estaba denso con esta sagrada tristeza, como si todo el universo hubiera hecho una pausa para contener la respiración en un luto compartido. No habló de una manera que pudiera ser escuchada con los oídos. En cambio, sus pensamientos fluyeron hacia mí, más claros que cualquier palabra y más suaves que un susurro. Lo primero que transmitió fue: Margaret, ¿ves? Me encontré sin palabras de pie frente a él,
envuelto en una profunda sensación de tranquilidad que emanaba del entorno, pero al mismo tiempo agobiado por la profunda tristeza que irradiaba de él. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza ni de alegría. Eran algo más complejo, un reflejo del momento en sí. Eran lágrimas de comprensión. Lloré porque sentí su desamor profundamente, y entonces me reveló algo. La luz que nos rodeaba se transformó, proyectando un nuevo resplandor. Era como si estuviéramos de pie en un balcón, mirando hacia abajo al mundo que había debajo. Pero no solo estaba observando lugares. Primero, me reveló una mesa de cena. Se parecía a muchas otras que había encontrado a lo largo de mi vida. Una madre, un padre, un hijo en la universidad y una hija adolescente. Sin embargo, en medio de esta escena familiar había una palpable ausencia de paz. El rostro del padre se sonrojó de rabia, su ira palpable en el aire. El hijo, igualmente furioso, gritó de vuelta con los puños apretados a los lados. Mientras tanto, la madre se sentó en silencio, su mirada fija en su plato, su corazón destrozado al ver cómo sus esposo e hijo se lanzaban palabras hirientes el uno al otro como si fueran piedras, cada insulto aterrizando con un doloroso golpe. Las palabras sobre política llenaban el aire, discusiones sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, la conversación había cambiado. Ya no se trataba de ideas. En su lugar estaban lanzando ataques personales unos contra otros. En ese momento los pensamientos inquietantes de Jesús regresaron a mí pesados de tristeza. El enemigo no necesita forzar su entrada por la puerta cuando es bienvenido a la mesa. Fui testigo del odio de primera mano. No era simplemente ira. Era algo vivo, un hilo oscuro y retorcido que los unía mientras los desgarraba al mismo tiempo. Luego la escena cambió. Él reveló una iglesia. Una impresionante y antigua estructura adornada con altos ventanales que se elevaban hacia los cielos. Sin embargo, dentro de sus sagradas paredes se estaba gestando una tormenta. Los fieles de toda la vida, que habían compartido innumerables momentos de alegría y tristeza bautizando a los hijos de los demás y dando sepultura a sus padres, ahora se encontraban en lados opuestos del pasillo con expresiones llenas de animosidad. Sus oraciones, llenas de animosidad, habían transformado en armas. Invocaron mi nombre, me reveló Jesús, pero no encarnaron mi corazón. Optaron por una bandera en lugar de mi cruz. Vi una línea trazada directamente a través del centro del santuario. Y no era simplemente una línea de tiza. Apareció una grieta, un profundo abismo que parecía ampliarse con cada momento que pasaba. Luego me reveló una ciudad. No podía identificar cuál era. Podría haber sido cualquier ciudad de América. Antes de seguir, solo unos pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Observé cómo la gente paseaba por las calles, sus vidas desarrollándose en un ritmo propio. Cabezas inclinadas, ojos llenos de sospecha. Los vecinos se miraban entre sí, no con calidez, sino con temor. ¿De qué lado estás? ¿Por quién votaste? Aunque las preguntas flotaban en el aire sin ser pronunciadas, clamaban por atención. Y entonces los vi. En todas partes donde miraba, entre las personas que se quedaban en las sombras de los edificios, reunidas alrededor de mesas de cena y sentadas en los bancos de la iglesia, allí estaban. Estas entidades no eran los monstruos típicos con cuernos y tridentes. En cambio se asemejaban a manchas de oscuridad similares al calor que brilla sobre una carretera en verano, pero exudaban un frío escalofriante. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Eran espíritus, y estaban festejando. Se acurrucaban entre las almas enojadas, susurrando pensamientos insidiosos en sus oídos, intensificando su ira y profundizando su sospecha.
Se alimentaban de la división que los rodeaba, engordando y volviéndose poderosos con el mismo odio que alimentaba la discordia. Observé cómo una de estas sombras se inclinó para susurrar a un hombre absorto en su teléfono. En un instante, fui testigo de cómo su expresión se retorcía de furia. Escribió furiosamente un mensaje rebosante de veneno, y las sombras parecían deleitarse en ello, absorbiendo con avidez el odio que estaba desatando en el mundo. Fue un momento de puro terror. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. ¿Qué está pasando? Señor, ¿qué es esto? Su presencia me envolvió como una manta reconfortante, calmante pero profunda. Aunque su tristeza persistía, ahora estaba entrelazada con un amor poderoso que llenaba el aire a nuestro alrededor. Esta es la verdadera batalla que él transmitió. El espíritu de tu nación está enfermo. El asesinato que destrozó tu corazón, Margaret, no fue la causa raíz. Fue simplemente un síntoma. Era una fiebre que se manifestaba en la superficie de un cuerpo que ya había sido envenenado. Siguió adelante y sus palabras se grabaron en mi misma alma. La verdadera amenaza no radica en la bala en sí, sino en el odio que enciende. América está al borde de un río de sangre, un torrente alimentado por palabras airadas, corazones amargos y familias volviéndose unas contra otras. Solo el amor tiene el poder de transformarlo de nuevo en agua viva. En ese momento entendí. Reconocí cómo cada comentario de odio en línea, cada disputa familiar y cada división en la iglesia era como otra gota de veneno que contaminaba ese río. Todos estábamos contribuyendo a su contaminación cada día. Mis hijos están pereciendo, lamentó su tristeza envolviéndome una vez más. Están tan consumidos por sus luchas por reinos terrenales que han perdido de vista el mío celestial. Claman por victoria cuando en verdad deberían estar suplicando por misericordia. Buscan justicia cuando lo que realmente necesitan es extender el perdón. Estuve allí absorbiendo el momento. A lo largo de mi vida como enfermera me dediqué a sanar heridas físicas, sin embargo, aquí estaba Jesús, revelándome las aflicciones más profundas de nuestras almas. ¿Qué podemos hacer? Le pregunté a mi espíritu, mi voz temblando de desesperación. Es demasiado, es abrumador. Él respondió suavemente: comienza pequeño, comienza justo aquí. En ese momento, sentí su presencia envolver mi corazón. Comienza con una persona. Eligiendo la misericordia sobre la necesidad de tener razón, empieza con una sola oración sincera, por un enemigo, un ruego genuino que resuena en lo más profundo. Comienza con una familia eligiendo apagar las noticias y reconectarse al conectarse, mirarse a los ojos una vez más. Cada acto de amor silencioso, cada momento de perdón, se convierte en una gota de agua pura y refrescante en un río manchado por la negatividad. Puede parecer insignificante, pero tiene la clave para sanar la tierra. En su presencia, experimenté una profunda sensación de tranquilidad. El caos del mundo se desvaneció, dejando atrás todo miedo y enojo. En este momento, solo había un amor profundo, triste y poderoso que me envolvía. Nunca quise irme. Se sentía como si fuera un viajero cansado, que finalmente, por fin había regresado a casa. Por favor, le supliqué, déjame quedarme aquí contigo. Estoy tan exhausta. El mundo exterior está demasiado roto. No puedo soportar la idea de volver. Me sentía como una niña suplicando desesperadamente a su padre. Él dirigió su mirada hacia mí, y en ese momento algo cambió. Por primera vez el peso de la tristeza comenzó a levantarse, reemplazado por una sonrisa suave y amorosa. Era una sonrisa que parecía contener todas las estrellas del universo. Querido hijo, dijo, su voz rebosante de ternura que hacía que mi alma doliera. Tu trabajo está lejos de estar terminado.
Tu muerte no fue un mero accidente. Te he traído aquí para revelarte esta verdad para que puedas regresar y dar testimonio. Debes compartir lo que has presenciado. Debes transmitir que estoy en lágrimas por el daño que se están infligiendo unos a otros. Diles que la batalla que están librando no es contra carne y sangre, sino contra la oscuridad que se alimenta de su cuerpo, ni menos torquillán. División. Se detuvo y sus próximas palabras se sintieron como un llamado a la acción. Regresa y diles que amen. Eso es todo, solo ama. Era la única arma que realmente podía ganar esta guerra. Dudé, reacio a irme. El pensamiento de separarme de él, de dejar este lugar atrás, fue la experiencia más agonizante que jamás había enfrentado. Era un desamor que las palabras apenas podían captar. Me encontré en lágrimas, suplicándole que me dejara quedarme. Sin embargo, en el fondo entendía que tenía que irme. Estoy contigo fueron sus últimas palabras, una promesa que resonó en mi corazón siempre. Y luego sentí esa atracción familiar una vez más. Pero esta vez me estaba llevando de regreso lejos de la luz, lejos de él. El sereno silencio fue de repente roto por un sonido apresurado, y me encontré cayendo cada vez más rápido, hacia la oscuridad, atraído de nuevo hacia la fuente del ruido. La primera sensación que me golpeó fue el dolor, una agonía ardiente y aplastante en mi pecho, como si un elefante estuviera presionando sobre mí. El primer sonido que atravesó el silencio fue un grito. Era mi hija. Jessica, ¿estás respirando, mamá? Oh, Dios mío. Estás respirando. Su voz estaba llena de una mezcla de alivio e incredulidad. Jadeé una enación aguda y entrecortada que se sentía como tragar fuego y fragmentos de vidrio. En ese momento mis ojos se abrieron de golpe. La luz era deslumbrante, no el suave y acogedor resplandor del cielo, sino el duro y fluorescente destello de una sala de hospital. A mi alrededor había rostros con uniformes médicos, sus expresiones una mezcla desconcertante de shock e incredulidad. Una máquina a mi lado estaba pitando descontroladamente, sus sonidos frenéticos llenaban la habitación. Intenté hablar, pero solo un susurro débil escapó de mis labios. Jessica estaba allí, sosteniendo mi mano con fuerza, su rostro surcado de lágrimas. «Mamá, ¿puedes oírme?», suplicó con la voz temblorosa. «Oh, mamá, te hemos perdido. Dijeron que te habías ido». Fue un momento desconcertante. La tranquilidad que una vez me envolvía había desaparecido. El tierno amor de Jesús que había traído consuelo no estaba por ninguna parte. Todo lo que quedaba era el agudo escozor del dolor, la cacofonía de sonidos y el aroma estéril del antiséptico. Abrumado cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran. No estaba llorando de gratitud por estar vivo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me daba cuenta de que acababa de dejar mi hogar y a él. El peso de ese momento pesaba en el aire. Poco después, el doctor entró en la habitación. Era un hombre joven con ojos gentiles. Pero había un hombre joven con ojos gentiles. Expresión de total confusión en su rostro. Se sentó al borde de mi cama, mirando mi historial médico con el ceño fruncido. «Ellas», dijo sacudiendo la cabeza lentamente su hija. «Los paramédicos lucharon por reanimarla durante más de 20 minutos. Una vez que llegaste al hospital, continuamos nuestros esfuerzos durante otros 10 minutos. Estuviste clínicamente muerto durante, un periodo prolongado. Según todos los informes, no deberías estar aquí. Y aunque estuvieras, no, deberías ser tú mismo. La magnitud del daño cerebral que deberías haber sufrido es asombrosa. Sin embargo, notablemente, no hay ninguno. No podemos entenderlo del todo». Simplemente lo miré y asentí. «Pero puedo», me incliné y susurré. «No soy un político, no soy una predicadora.
Solo soy una abuela de Ohio que una vez yació sin vida en el suelo de mi cocina. Pero se me dio una segunda oportunidad. Me enviaron de regreso con un mensaje importante y prometí compartirlo. Él me pidió que te dijera que el cielo es real y que nos observa con el corazón roto. La división dentro de nuestro país y la ira que albergamos hacia aquellos que nunca hemos encontrado no es simplemente un problema político. Es un veneno espiritual. Uno que está alimentando una oscuridad con la intención de desgarrarnos desde adentro hacia afuera. Jesús nunca preguntó sobre mi afiliación política. Simplemente no le importaba. Lo que realmente importaba era el estado de mi corazón y el de todos nosotros. Él anhela que dejemos nuestras batallas entre nosotros. Él desea que apaguemos las pantallas que alimentan nuestra ira y en su lugar miremos a los ojos de nuestra familia, nuestros vecinos e incluso aquellos con quienes no estamos de acuerdo, reconociéndolos como hijos de Dios. Expresó que la única fuerza capaz de sanarnos es el amor, el tipo de amor que perdona, el tipo que escucha en lugar de gritar. El tipo que construye puentes en lugar de muros. Así que me dirijo a ti, no como alguien con un conocimiento especial, sino como alguien que ha experimentado el poder de una segunda oportunidad. La próxima vez que sientas un estallido de ira hacia el otro lado, quien quiera que sea para ti, pausa por un momento, toma una respiración profunda y ofrece una oración por ellos en su lugar. Imagina dejar caer una sola y pura gota de agua viva en un río envenenado. Recuerda, el cielo es real. Jesús es real. Y Él escucha tus oraciones. En este mismo momento su corazón está rompiéndose.